pregunta que le vamos a hacer, hermano Gabriel, es: ¿cuándo usted conoció, aceptó el mensaje del Cristo? Primeramente, buenos días. ¿Cómo se siente? Esto no está en el guión, no me agarran así de frente. Bien. Siendo muy niño, yo iba a ser monaguillo, iba a ser testigo de Jehová, iba a ser evangélico católico. Porque, siendo de 8 o 9 años, una señora nos llevaba siempre a la iglesia católica. Yo veía a los monaguillos que iban siempre detrás del cura, de ceremonial, la vestimenta, y eso me llamaba la atención. Yo me aprendí toda la clase que ellos dan, pero la señora murió, me dejó de llevar a la iglesia. Luego un señor, testigo de Jehová, una vez me dijo: niño, ¿te interesaría ser testigo de Jehová, del Señor? Digo, claro que sí, eso está interesante. El Señor, de manera también extraña, murió. Y el hermano mío mayor, él es pastor de la iglesia metodista. Y él siempre me decía que me hablaba de Nahuatl, que ella fue miembro de la iglesia. En fin, es que una vez un hermano que le hice la bondad, que hoy en día es espiritista, él era anciano en ese tiempo y nos invitó a unas conferencias. Nosotros empezamos a asistir y hemos estado allá en la iglesia desde el año 1984. Bien. Ahora, la segunda pregunta: ¿qué es lo que la iglesia adventista te ha ofrecido a ti? ¿Qué me ofreció la iglesia adventista? Todo lo que yo sé. Todo lo que te... Para mí ser adventista es, bueno, del tema de esta mañana conlleva parte de eso. Ser adventista es el privilegio más grande que tiene un ser humano. Gloria a Dios. Y por último, ¿cuál es el tema o el mensaje que más le gusta a usted predicar? El santuario. El santuario. Claro. Muy bien. Entonces, adelante, predique la palabra del Señor en esta mañana. Muchas gracias, hermano. Bien, el pastor es tremendo entrevistador, ¿sabes? Pamela, hay que hablar con el otro para el programa. Pamela sabe ya de lo que estamos hablando. Bien, siempre es un placer estar aquí en la Iglesia de la Misericordia. Aquí ya he hecho grandes amigos. Le decía ahorita a Wilfredo que coincidencialmente cada vez que me invitan, pocas veces he dicho que no. O sea, casi siempre me toman cuando no tengo otro compromiso y acá estamos. Esta es la iglesia, creo que es la única iglesia como iglesia que yo sigo su página oficial. De verdad lo digo. Ahí está la iglesia de Alma Rosa, la iglesia de la Caridad, que tiene su página oficial y algunas otras. Pero de la iglesia de la Misericordia yo siempre veo a las jóvenes cantando, la agrupación, veo a Pamela predicando las 10 vírgenes. Es que te directa a ti. A Hani Vidó, ¿dónde está Hani? A Hani está por ahí. No sé si tú predicas, una vez dije que van a predicar aquí. Muy bien. Siempre veo las actividades que tiene Gregory por ahí para Constanza. No la tienes. Ya Gregory me agregó y es casi obligado que tengo que ir. Así que la otra actividad que hicieron fue muy interesante, me gustó mucho. Yo diría que, aparte de la iglesia de la Misericordia es como iglesia oficial de las pocas o quizás una o dos iglesias que yo participo en lo más que puedo. Como que me siento de aquí. Entonces yo vengo aquí, ¿verdad? Y normal, algo así, como si estuviera aquí en la bondad. Bien, en esta mañana, yo le decía ahorita a Robinson, hablando, cuando uno viene mucho a una iglesia, uno como a veces no sabe qué predicar, porque yo soy de la gente que voy apuntando a predicadores que son extremadamente, digamos, metódicos. Y si van a una iglesia, apuntan el tema que dieron. ¿Sabe para qué? Para repetir. Yo no. Yo soy un poquito volado en eso, ¿verdad? Lo digo. Yo no tengo tanta metodología en eso. Yo predico y si algo toca de lo que hablé ya, pues que sirva, ¿verdad?, de reforzar. Hoy es el primer sábado del mes de noviembre. ¿Y qué pudiéramos decir a una iglesia que se ve tan florecida como esta en esta mañana? Miren
Fíjense ustedes mismos para que ustedes vean. Miren de allá para acá, para ver cómo se ve la iglesia de aquí arriba. ¿Ven? Esta iglesia tiene muchas bendiciones, porque una iglesia, yo diría, completa. Tiene muchos niños, tiene adolescentes, tiene jóvenes, tiene adultos y tiene algunos que son un poquito más adultos. Hermanas, tiene talentos para el canto. Como una aquí tiene un talento de una canción ahí que cantaba. Tremendo. Amén. La tengo en mi celular y la escucho cada rato. Pero es espectacular. Tiene muchachos que bregan con computadora que no te saben. O sea, ¿qué uno puede decir a esa iglesia? Que no sea pues reforzar lo que tiene y motivarlos pues a que sigan trabajando de la manera que hasta ahora lo están haciendo. Bien. De todos modos, vamos al libro de Primera de Pedro, la carta de Pedro, la primera, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 19. Creo que ahorita me dijo antes de entrar y de hablar, le explicar un poquito eso de Calcañar, ¿verdad? Eso tiene que ver con eso. Perdón, yo vine primera de Pedro, es segunda de Pedro. Primera. Repito, ahora es segunda. Disculpen. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenía otro texto cruzado. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Nos dice la palabra de Dios. Tenemos también, ¿qué cosa? Más segura, a la cual hacéis bien en estar con atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar hasta que el día, ¿qué cosa? Y el lucero de la mañana salga ¿dónde? En vuestros corazones. A ver, tenemos algo, según dice Pedro. ¿Qué es lo que tenemos? La palabra ¿qué? Más segura. Eso es un adverbio, ¿verdad? Más seguro. Si él dice que tenemos la palabra profética más segura, es porque al parecer habrán personas que dirán tener también ¿qué cosa? ¿Palabra qué? Profética. Pero la que Pedro dice, la que le corresponde como la iglesia de Dios, él la define como que es la palabra profética que más segura. Y después recalca, a la cual hacéis ¿qué cosa? Bien, en estar atentos. Estamos nosotros como iglesia atentos a la palabra profética más segura. Esa es una pregunta que se deriva de lo que Pedro dice. Ahora otra pregunta. ¿Creemos nosotros que realmente tenemos la palabra profética más segura? Amén. ¿Lo creemos? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿O creemos nosotros que tenemos simplemente una palabra? No. Hay una Biblia que lo dice así, es ¿Es? indefinida, es acepta y su palabra. Cuando ahorita el pastor nos hizo la pregunta de qué ha hecho la iglesia adventista por
Es que yo no conozco otra iglesia aparte de esta. Hay muchas iglesias, hay muchos hermanos buenos, sinceros y fieles, como dice la sierva de Dios, en las demás iglesias. Ahora, Dios tiene un pueblo en esta tierra y este pueblo se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sonaría un poquito presuntuoso decir, pero esa es la verdad. Ser adventista es comprender los misterios de Dios que están revelados en su palabra. Ser adventista es comprender la doctrina más trascendente e importante de la Biblia, la doctrina de San Juan, que coincidencialmente la estamos estudiando en este trimestre. Ser adventista implica tener el privilegio de proclamar los mensajes de los tres ángeles a un mundo caído. Ser adventista implica, como dice la sierva de Dios, pertenecer a la agencia salvadora de almas en esta tierra. Por eso yo decía ahorita que lo ha hecho todo por mí. Habrá personas que se van a salvar si se van adventistas, Tampoco caeremos en una exclusividad salvífica. Habrá personas que se van a salvar sin conocer el mensaje adventista. De hecho, cuando la iglesia adventista surge como iglesia denominacional, ya había más iglesias, ya había gente haciendo confesión de fe, predicándole a otros, y Dios, en el conocimiento que tenían, pues les perdona y les salva. Ahora, llegó un momento en la historia en que este pueblo debía surgir con una verdad única, con una verdad que a ningún otro pueblo, en ninguna otra época, en ninguna otra generación, Dios le había dado. Por eso siempre yo les recalco a mis hermanos, cada vez que usted se ve sentado en un banco, leyendo un libro, participando de una actividad que promueva nuestra iglesia, siéntase privilegiado de Dios. Nosotros no nos salvamos por el nombre que tenemos. Sin embargo, nuestro nombre implica salvación. Amén. Ser adventista es pertenecer al pueblo que está levantando el estandarte de los 10 mandamientos de Dios en una generación donde se está diciendo todo lo contrario. Donde yo trabajo, hay hermanos evangélicos y hermanos católicos. Y a veces, cuando hablo con ellos, me doy cuenta de la falsa opinión que tienen de los adventistas del séptimo día. Yo no sé si es que nos ha faltado una ofensiva en la predicación, pero hay gente que tiene las opiniones más diversas de nosotros y hasta más inverosímiles, cosas que tú no te imaginas. Hay gente que entiende que los adventistas son los que no dan sangre a sus familiares cuando están enfermos. A mí me han dicho, ustedes son una gente que deja morir a los otros por no darle sangre. Hay gente, no sé la confusión a qué se debe.
Hay gente que entiende que si tú estás un sábado enfermo, que nosotros somos la gente de que no llevamos a los enfermos al hospital los sábados, o de que no comemos los sábados. Ustedes son los que hacen ayuno los sábados. Yo les he dicho, ojalá tú comes con un adventista un sábado, porque comemos sin la preocupación de seguir trabajando, ¿verdad? Comemos con esa despreocupación, ¿ven? Y algunos, pues la obra misionera la hacen un poquito más tarde, porque le da como, ¿me entienden? Como una pavita, un sueñito y sigue volando. Aquí comemos más. Comemos más. Sí, porque es que tú entiendes que ya no vas a trabajar, no vas a hacer algo que haces cotidianamente, por lo tanto tú te explayas en todo lo que haces. La adoración a Dios el sábado es mejor, ¿sí o no? Amén. Lo hacemos a todo pulmón, tenemos un culto preparado para él. La comida también es mejor, ¿o no? Claro que sí. Preparamos a veces las mejores comidas para el sábado, y más cuando nos visitan. Que de hecho, aquí casi nunca me han invitado a comer a la casa. Ustedes saben que yo hablo, ¿verdad? Claro. Bueno, sí, participamos una vez allá arriba, una actividad colectiva. Bueno, ustedes saben que cuando hay mucha gente uno como que tiene que guardar la apariencia. Pero bien, cuando llega el sábado, yo siempre veo a los adventistas, a los hermanos, los viernes en el Facebook, como esa descarga emocional que ponen. Qué bueno, ya viene el sábado. O ya hoy es viernes, o sea, el adventista empieza a celebrar el sábado desde el viernes como a las 2 de la tarde. Ya como que su mente se va preparando, porque sabe que vendrá un día especial para él. Hay gente que entiende que el adventista es amargado, que el adventista es como una gente huraña, que no saluda. ¿Cómo entiendes? Y a veces allá en el trabajo, yo he tenido que hablar con ellos y hacerle entender que nosotros somos seres humanos, no somos alienígenas. Nosotros no estamos aquí visitando porque vinimos del planeta Marte y que tenemos un asunto. No, somos personas que aunque hemos sido salvos por la sangre de Cristo, también tenemos vida, pero la vivimos para la gloria de Dios. Claro, con los parámetros que tiene nuestra iglesia. Y ese hermano, el joven que trabaja conmigo como analista, me preguntaba estos días, pero ven acá, ¿ustedes creen que Dios dice que tiene libros en el cielo, que está estudiando a la gente? Pero Dios no necesita eso. Le dije, es verdad. Tú tienes razón, mira, Dios no necesita eso. Para saber, ¿verdad? Pero la Biblia dice que en el cielo hay qué cosa. Dice, de verdad. Te dije, y dice la Biblia en Apocalipsis que los muertos fueron qué cosa. Juzgados por las cosas que estaban, ¿qué cosa? ¿Dónde? Y él se quedó así, digo, pero ven acá, ¿verdad? Le dije, por lo tanto, cuando tú estudies la doctrina del santuario, te darás cuenta que en el antiguo Israel, el santuario era, como se explicaba por ahí el santuario, completamente. Y le dije, los israelitas en la antigüedad entendían que ese día era un día de purificación, pero que también era un día de qué cosa, de juicio. Por lo tanto, nosotros creemos en una etapa llamada juicio pre-advenimiento o juicio ¿qué? Investigador. Ahí quedamos porque él tenía que salir a otra actividad. Pero les digo que él quedó, por lo menos con esa parte de la duda aclarada. Porque ellos entienden, algunos hermanos, que Dios tiene necesidad de libros. Y si se plantean así, les va a chocar porque Dios es omnisapiente. Dios no tiene necesidad de libros. Sin embargo, el libro es una muestra física ante el universo de que el juicio de Dios es justo. Amén. Por eso, al final de la historia, el universo entero, incluido Satanás, dirá: justo eres, oh Dios. Hermanos, nosotros tenemos, como les decía ahorita, que hacer una ofensiva a los demás hermanos y al mundo. Una ofensiva
yo le diría con un término, no sé si existe, pero inventado por México, predicacional. Hay que hacerle entender al mundo realmente quiénes son los adventistas del séptimo día. Pero ¿saben cuándo eso sucede? Cuando yo crea que realmente soy especial para Dios. San Pedro dice también que nosotros somos linaje ¿qué? Escogido. ¿Qué más? Real. ¿Qué más? Nación ¿qué? ¿Qué más? ¿Es eso presunción de Pedro? Eso suena a presunción, ¿verdad? Somos eso, somos lo, somos nación santa, somos pueblo escogido. El asunto es que realmente eso es lo que Dios dice de nosotros que somos. Y cuando los adventistas del séptimo día entendamos esto, entonces esto nos motivará a nosotros a llevarle a los que no conocen este mensaje lo glorioso que es ser parte del pueblo remanente de Dios en este tiempo. Amén. Otra cosa es la iglesia a la cual Satanás tiene en la mira para destruirla, y al mismo tiempo es la iglesia con la cual Dios demostrará al universo completo su plan de salvación. Amén. Miren qué paradoja. Yo una vez dije la bondad en la iglesia. Ser adventista es un lío, lo están grabando. Ser adventista es un lío. Y los hermanos preguntaron ¿por qué? Porque cuando tú no lo eres, tú no sabes de todo lo que te estás perdiendo. Pero cuando tú lo eres y te encuentras con la disyuntiva de si abandonas el pueblo o no, sabes que estás abandonando todo lo bueno que Dios tiene para un pueblo, con todos los privilegios que conlleva ese pueblo. Entonces tú no encuentras como, ¿qué hago? Después que tú estás aquí como miembro de la iglesia, conociendo lo que este pueblo enseña como verdad, entonces tú tienes, como dice Pablo, que luchar por ganar ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La corona. La exclusividad como pueblo de Dios. Incluso pudiéramos decir que esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, es la iglesia a la cual Dios le confiere sus múltiples privilegios y beneficios. Yo estoy diciendo cosas muy graves, ¿saben? Voy a leerles aquí en este libro, Servicio Cristiano, página 20. Dice aquí la sierva de Dios, Servicio Cristiano, página 20, lo siguiente: la iglesia de Dios es el palacio de la vida santa. ¿Qué es la iglesia de Dios? El palacio de la vida ¿qué? Lleno de variados dones y dotado de Espíritu Santo. Los miembros han de hallar su felicidad en la felicidad de aquellos a quienes ayudan y benefician. La felicidad mía como miembro de esta maravillosa iglesia, ¿sabe dónde está? Dice aquí: mi felicidad se encuentra en ayudar a los demás.
Es maravillosa la obra que el Señor determina que sea realizada por su iglesia, a fin de que su nombre sea glorificado. Nuestra obra se halla claramente establecida en la palabra de Dios. El cristiano debe unirse con el cristiano, la iglesia con la iglesia. El instrumento humano debe cooperar con el divino, y todo instrumento ha de subordinarse al Espíritu Santo. Y todo debe combinarse para dar al mundo las buenas nuevas de la gracia de Dios. Cuando Jesús envió a sus discípulos a que llevaran el mensaje que Él les enseñaba, tanto por ejemplo como por palabra, les dijo: vayan ¿cómo? De dos y entren. ¿Por qué de dos en dos? Hoy pudiéramos ir más de dos, ¿verdad? 3, 4. Porque uno sostiene al otro. Es decir, que el cristiano se une con el cristiano, iglesia con iglesia, instrumento con instrumento, todo con un solo fin: dar a conocer a otros el mensaje de salvación. Amén. También yo he visto aquí las fotografías de las campañas que ustedes hacen, las campañas que hacen, las horas misioneras que hacen, y me parece interesantísimo esa parte, ¿sabes? Cuando una iglesia sale de su contorno habitual, de esas 4 paredes, y se expresa ante el mundo de manera fuerte, el mundo ve que algo poderoso sucede en ese medio. Amén. Nuestro fin no es únicamente reunirnos aquí, a vernos, a escucharnos, a alentarnos. Eso es parte de los medios que tenemos como comunión eclesiástica. Pero todos esos medios tienen un solo fin, tienen un solo propósito: ganar a aquellos que están fuera. Cuando se hace una campaña evangelística en una iglesia, no debería haber ningún miembro que se quede fuera. Todo miembro de iglesia debe involucrarse en la salvación. Porque aunque ustedes vean que el predicador sea elocuente predicando, que dé temas poderosos, el Espíritu Santo les va a tocar a esas personas que vienen a las campañas. También, ¿saben por qué? Quizás por las oraciones que se celebran, que se efectúan en favor de esas almas. Porque no todos podemos predicar al mismo tiempo, ¿verdad? Como decía Pablo. Uno predica, pero usted lee la literatura, usted visita, ustedes cantan. Los otros ayudan, los otros se sientan al lado, a ayudar a las visitas a buscar los textos bíblicos, a aclararle cualquier duda que tengan. El predicador simplemente expone la palabra, tira la semilla, pero Dios es quien se encarga de hacerla germinar. Amén. Y esa germinación conlleva muchísimos pasos. O sea, cuando haya una actividad de la iglesia, sea cual sea, entiéndase que esa actividad es una actividad que a usted también le toca como parte del pueblo de Dios. Porque cuando se ganan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, mira, almas, mucha gente ve que el predicador tal, y a muchos hasta le dan reconocimiento, un asunto y una parafernalia. Sin embargo, al ancianito, a la ancianita, el hermano humilde, la hermana humilde que esté en su casa batallando con Dios para que tal persona, Dios la ayude a ser parte de su pueblo remanente. Y cuando Dios gana la batalla en ese corazón, por la oración intercesora de esa hermanita que no se ve, nadie le da una placa, nadie la reconoce, pero Dios sí la reconoce. Amén. Ver la dinámica de la iglesia, como dice Pablo, que todos somos miembros, todos somos parte de este cuerpo maravilloso. Pero eso se hace cuando yo creo de corazón que esta es la iglesia de Dios. Cuando yo crea eso de corazón, de que esta es la iglesia de Dios,
el baluarte, como dice aquí, el palacio de la vida santa, entonces yo me voy a integrar a todo lo que esta iglesia hace. Lo voy a hacer con un corazón agradecido de Dios. Lo voy a hacer con entusiasmo, con alegría, con entrega, cualquier parte que me toque. Si tengo que hacer un señalamiento X de algo que entiendo que no está bien, lo hago de la mejor manera, lo hago con humildad. Eso es para que si algunas veces nombran a X persona en un puesto, a veces estamos de francotiradores esperando, y somos guardadores de pecados y guardadores de malas acciones. Yo lamentablemente me invitaron a una iglesia a participar de un seminario apocalíptico en Cabina. Yo gustosamente fui, no fui como expositor, sino que fui como miembro más. Penoso, penoso en gran manera. 12 del día, pastor, 12 del día, y estaban discutiendo todavía si dos jóvenes que estaban prestados ayudando a formar un club de conquistadores en un distrito que no era de ellos. Esos jóvenes yo los conozco perfectamente. Fueron a ayudar a una iglesia que ni siquiera es de su distrito, pero se lo pidieron. Y ahí hubo gente que lo objetó de una manera que parecía como que eran enemigos. Guardando cosas, siempre vivimos guardando cosas de Dios. 12 del día y el culto había empezado, porque la discusión se basó en si esos dos hermanos podían tener un puesto dirigencial en esa iglesia. Y esos hermanos estaban ahí tranquilitos en sus padres. Llegó un momento dado en que la parte humana, ¿verdad?, le salió. Pero aún así lo hicieron de buena manera. Y el diablo se aprovechó e influyó en uno de los hermanos de sangre de uno de los jóvenes. Y ya usted sabe, como Azroas a decir ahí muchísimas cosas. Yo le dije, oye, usted tiene que pedirle perdón a las visitas que están aquí. Al lado mío había una visita, una señora visitando la iglesia un sábado a las 11 de la mañana, una visita. Eso es para decir gloria a Dios. Yo les dije, ustedes tienen que pedirle perdón y excusa a la feligresía y a las visitas, y hacerle entender que ese fue un hecho aislado, que no es la costumbre de él. Porque la gente que viene aquí se llevará la impresión de lo que ve en nosotros. Yo me fui de verdad muy triste por eso. No sé en qué cuadro estás, pero hermanos, cuando nosotros entendamos, nosotros hablamos tanto de la lluvia tardía y del asunto, pero cuando nosotros entendamos de que realmente somos hermanos, aprenderemos a vernos sin desdén. Tu problema se convertirá en ¿qué cosa? Tu necesidad se convertirá en ¿qué cosa? Porque yo soy ¿qué cosa? No decimos cantando a Sion caminamos. Yo nunca digo ni cantamos a Sion yo camino, ¿verdad? ¿A Sion qué cosa? Si caminamos es porque hay ¿cuántos? Más de uno. Y a veces en el camino hacia un lugar alguno tropieza, ¿verdad? ¿Cuál es mi deber si estoy al lado? A la gente de ahí. Aunque también quizás yo me vea que me vaya a caer, pero quizás hay otro también que se espera que me agarre. Pero no es mi deber meterle la piedra para que se caiga. Eso se hace cuando no hay visión de lo que somos. Cuando hay visión de lo que yo soy y de lo que somos como pueblo, ustedes verán que se van a manifestar en nosotros las mismas señales
que se manifestaron en la antigüedad. Esa es la palabra, que la iglesia primitiva tenían algunas cosas en común. ¿Algunas cosas? ¿Algunas cosas? Y ninguno decía ser suyo lo propio. Y entonces, en esa iglesia primitiva, Dios se manifestó con poder. Y dice la palabra, que cada día eran añadidos a la iglesia. ¿Qué cosa? Los que iban siendo salvos. Esa es la traducción correcta. Los que iban siendo salvos. La gente veía que esa iglesia era diferente. La gente de esa iglesia se trataba con hermandad, se trataba con cariño. Dice la palabra que partían el pan en las casas y en las mesas. Todos tenían en común acuerdo, estaban unificados, no solamente en criterios, sino también incluso en la parte física, en la parte emocional. Si el hermano Robinson un día sube algo a internet que usted entiende que quizás no es lo representativo de nosotros, ¿por qué yo tener que en su muro de Facebook acabarlo? Cuando yo tengo un chat que puedo decirle al hermano, yo entiendo humildemente que esta parte pudiéramos analizarla de la mejor manera para ver si tú entiendes que es correcto subirla o no. ¿Entiende la idea? Yo a veces he visto discusiones de hermanos en Facebook que yo no entiendo, nos ponemos locos a veces, lo digo, ¿verdad? Nos ponemos locos. Tenemos la facilidad de su muro. Oigan, su muro usted pone lo que usted entiende que usted quiere, está bien. Ahora, si usted es mi hermano, yo te puedo, ¿verdad? Tengo un área diseñada para hablar de manera personal contigo y decírtelo, mira, fulano, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y nadie se entera. ¿Por qué ponérselo en su muro y armar una discusión? Armar un problema cuando mis amigos que tengo agregados, muchos no son adventistas, y van a ver que el hermano fulano y el hermano fulano se están ¿qué? Miren hasta de qué debemos cuidarnos. Eso lo vamos a lograr cuando entendamos realmente que somos la iglesia de Dios. De que esta iglesia Dios la diseñó y la levantó con un propósito especial. Dice aquí, ya para terminar, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. ¿Qué es la iglesia? El medio señalado por Dios. ¿Por la conferencia general? ¿Por la Asociación Dominicana del Sureste? Por Dios. ¿Para la salvación de qué cosa? ¿Las almas? Fue organizada. Eso es otra cosa que sería otro punto. Mucha gente entiende que la iglesia debe ser desorganizada para hacer las cosas como ellos entienden que deben hacerse. Dice aquí que la iglesia fue organizada para servir. Y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar la gloria de Dios. Amén. ¿Qué más se puede decir? Yo creo que ahí está todo. Una pregunta que nos hizo Gregory, pudiéramos responderla y va dentro del tenor del tema, el calcañar, ¿verdad? Esa fue nuestra lectura bíblica, Génesis 3:15. Enemistad pondré ¿entre quién? ¿Entre ti y quién? Usted está leyendo mal. Dijeron la serpiente. Génesis 3:15. Lo voy a leer textualmente.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién Dios le estaba hablando? ¿A quién? ¿Cuál fue el medio que Satanás usó para tentar a Eva? La serpiente, ¿verdad? Dios le dice: enemistad pondré entre ti y quién? La mujer. Y entre tu simiente, ¿qué cosa? Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, mas tú le herirás ¿dónde? El calcañar. ¿Qué es el calcañar? ¿El qué? Si alguien te pica algún reptil o alguien te da un golpe en el talón, ¿cuál es la próxima acción que vas a sufrir? ¿Qué cosa? Sin embargo, también está profetizado que la simiente de la mujer heriría a la serpiente. ¿Dónde? En la cabeza. Una serpiente, si tú la hieres en la cola, ¿está fuera de peligro? ¿No has hecho qué? Nada. Si la hieres por la mitad, ¿qué has hecho? Ahora, si tú le pones la cabeza, ¿qué pasa? Si le aplastas la cabeza, ¿qué pasa? Jesús es la simiente de la mujer. Y ya Él aplastó la cabeza de la serpiente, que es el diablo. O sea, nuestra salvación ya ha sido asegurada por la victoria de Cristo. Ahora, los que son de Cristo, también manifestando sus obras, demostrarán la justicia de Dios y destruirán completamente los artificios del diablo. ¿Cuántos son de Dios aquí en esta iglesia? Somos pueblo de Dios. Así que, hermanos, cuando Gregory, ¿verdad? Usted cogió ya las... Bien, Gregory, el dominicano es tremendo hablando. Yo creo que yo no dejaré de ser dominicano nunca. ¿Cómo tú estás? Bien. Robinson a Pamela. Mi amor, tú hoy estás. ¿Entiendes? Bien, hermano. Vamos a estar de pie. Van a cantar, van a hacer algo. ¿Vale? Bien. Gregory, el anuncio gratis. Constanza, hermano, prepárense y vamos para allá. Va a estar buenísimo. Bien, vamos a estar de pie, hermanos. Directo de acá. Damos gracias a Dios por ser parte de esta iglesia. Damos gracias a Dios. Cantamos el himno 438. ¿Ese es de Carlos?